Hola, bienvenidos a este episodio donde vamos a viajar a un momento decisivo del México postrevolucionario, la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921. Un suceso que no solo cambió la forma de enseñar, sino que cambió la vida de millones de personas que por primera vez pudieron entrar a una escuela, aprender a leer o a conocer un mundo que antes les era completamente ajeno. Hoy descubriremos por qué la SEP se convirtió en una de las instituciones más importantes de nuestro país y cómo nació de un sueño, el sueño de educar a todos. Cuando terminó la Revolución Mexicana, mi país estaba cansado, dividido y lleno de desigualdades. Las batallas habían terminado, pero la reconstrucción apenas comenzaba. La mayoría de los mexicanos vivían en comunidades rurales. Más del 80% no sabía leer ni escribir. En muchos pueblos no había ni una sola escuela, y mucho menos maestros o libros. La educación estaba dispersa, desorganizada y casi abandonada por décadas. Para un gobierno que buscaba unir al país, esto era un problema enorme. ¿Cómo construir un México más justo si una gran parte de la población ni siquiera podía leer su propio nombre? Fue entonces cuando surgió la idea de crear una institución capaz de llevar educación hasta el último rincón del país. Bueno, pues yo le hablaré sobre el desarrollo del suceso, sobre la fundación de la SEP. Se fundó en 1921 durante el gobierno de Álvaro Obregón. Se creó la Secretaría de Salud Pública y al frente se nombró a un personaje que cambiaría la historia educativa del país, José Vasconcelos. Vasconcelos veía la educación como algo más profundo que aprender operaciones o repetir lecciones. Para él, educar era dar esperanzas al pueblo, abrir puertas, formar ciudadanos e inspirar a la gente. Desde el primer día, la nueva secretaría se enfrentó a enormes retos, los cuales eran de que no había suficientes escuelas, casi no existían libros, faltaban maestros y México tenía regiones incómodas y olvidadas. Pero aún así, Vasconcelos empezó a construir un proyecto enorme. Organizó la SEP con 3 áreas principales, que eran la escolar, bellas artes y bibliotecas. Con esa estructura se dio inicio a una de las transformaciones educativas más grandes de nuestra historia. Yo voy a hablar sobre las misiones culturales y las escuelas rurales. Uno de los aportes más importantes de la SEP fueron las misiones culturales. Tú imagina a un grupo de maestros viajando a caballo, en burro o incluso hasta caminando por lugares donde nunca había habido una escuela. Llegaron a pueblos muy pequeños, convivían con la comunidad y empezaban desde cero. Los enseñaron a leer, a escribir, a cuidar su salud, a cosas de la siembra, a mejorar los oficios y sobre todo a enseñar el valor de aprender. También se construyeron escuelas rurales que se convirtieron en espacios de convivencia, trabajo y hasta esperanza. Para muchas familias era la primera vez que un hijo podría estudiar. En mi opinión, una de las primeras metas de la SEP fue combatir el analfabetismo. No solo se le enseñó a niños, también a jóvenes, adultos y personas mayores que habían crecido sin acceso a ninguna educación formal. Miles de mexicanos aprendieron a leer por primera vez gracias a estas campañas. Imagina lo que significó eso para un campesino o una mujer de comunidad rural en 1922. Poder escribir su nombre, leer una carta o completamente entender un aviso era un cambio de vida. Otro aspecto fundamental fue el impulso del arte. Vasconcelos creyó que el arte debía estar al alcance de todos, no solo de las élites. Por eso invitó a pintores jóvenes como Diego Rivera, Siqueiros y Orozco a pintar murales en edificios públicos. Sus murales no eran simples decoraciones, eran lecciones visuales sobre la historia de México, el trabajo del pueblo y los ideales de la revolución. Así nació el muralismo mexicano, que después se volvería famoso en todo el mundo. En mi punto de vista, en muchas comunidades, la llegada de la SEP fue un antes y un después. Hubo lugares donde por primera vez existió una biblioteca, un maestro o un salón de clases. La educación llegó donde nunca había sido prioridad.
Zonas rurales de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Puebla, Michoacán y Yucatán fueron profundamente transformadas. Las misiones culturales ayudaron no solo a enseñar, sino también a organizar, a dar voz y a fortalecer las tradiciones locales. La SEP se convirtió en un símbolo de igualdad y de presencia del Estado en regiones olvidadas. Para finalizar, considero que la fundación de la Secretaría de Educación Pública en 1921 fue un acto que marcó el rumbo del México moderno. No solo creó una institución, sino creó una visión del país. La SEP nació en un país herido, pero nació para sanar, para unir y para construir un futuro más justo para todos. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en el próximo.